Buenas noches a todos. Les traigo la clase número 2 para fines. Hablo de clase número 2 teniendo en cuenta este periodo, ¿sí? Que iniciamos el 1 de febrero y que se extenderá hasta el 31 de marzo. Las últimas 2 semanas de marzo van a ser de CREC, ¿sí? O sea que las clases van a terminar un poco antes para aquellos que hayan aprobado la materia. En esta oportunidad vamos a hablar sobre dos cosas: los textos informativos. Recuerden que venimos hablando acerca del periodismo, qué es el periodismo, qué es la profesión de periodista, el rol de los medios, la información como instrumento de poder, ¿sí? Los medios de comunicación como formadores de opinión. Y en este caso vamos a hablar acerca de qué es un texto informativo, en qué ámbito se usa, ¿sí? Eh, lo que van a encontrar ustedes en la clase que voy a subir junto con el trabajo es este documento de Word, ¿sí? Que es texto informativo, van a encontrar la explicación y aparte van a encontrar sobre los paratextos, los tipos de paratextos que existen y una actividad. En este video les voy a explicar todo, ¿sí? Para que puedan comprenderlo. Esto es en formato documento de Word. Lo que yo les preparé acá es una presentación cortita acerca de lo que es un texto informativo, mejor dicho, está como más resumida, ¿sí? La van a poder ver, yo se las voy a poder subir, pero si hay alguno que no puede, por algún motivo, ni ver el video, ni ver esta pequeña diapositiva, van a tener que leer el texto, ¿sí? El documento de Word. Bien, texto informativo. ¿Qué es? Todo texto informativo construye una representación de la realidad que quiere transmitir. ¿Qué quiere decir? Un texto informativo, en principio, si tomamos en cuenta esta definición, no es subjetivo. No tiene carga de subjetividad. ¿Qué quiere decir? No tiene carga de opinión, aparentemente y en principio. ¿Por qué? Porque lo que busca hacer es una representación de la realidad, construye una representación de la realidad. Por eso fíjense el dato 1. Dice, esto significa que ninguna información es totalmente objetiva o neutra. Por eso les dije aparentemente. En el texto informativo lo que se produce es una representación de la realidad que se quiere transmitir. Entonces la objetividad o la neutralidad va a estar, no va a estar tan presente. ¿Sí? Por eso hablábamos también de la construcción de poder y la construcción de opiniones de parte de los medios de comunicación o del periodismo. Depende cómo se presente una información, depende cómo se presente una noticia, va a ser la intención que tenga ese periodista o ese medio de comunicación al momento de transmitirla, ¿sí? Vamos a medios. Los medios masivos de comunicación, entonces, a través del periodismo, construyen la información y la transforman en un bien cultural para que sea consumido por el público. Esto es lo que es un medio, ¿sí? El medio masivo de comunicación, por intermedio del periodismo, construye la información, la transforma y nos la presenta al público, ¿sí? Es decir, que está la información, pasa a través de los periodistas y a partir de los periodistas se difunde en un medio masivo de comunicación y a partir de ese medio masivo de comunicación es que llega a nosotros el público, ¿sí? Elementos comunes. ¿Qué quiere decir elementos comunes? Elementos comunes a los textos informativos. Todos los textos informativos tienen ciertos elementos que son generales, digamos. Toda información, ya sea oral o escrita, cuenta con un texto principal, que es el relato de los acontecimientos y distintos paratextos que pueden ser las imágenes, las imágenes, títulos, audios o videos que la acompañan. ¿Esto qué quiere decir? El texto informativo o la información tiene un texto principal, ¿sí? Que es básicamente el relato de lo que sucede, el relato de los hechos. Pero a la vez ese texto principal va a estar rodeado de paratextos. Lo clásico que se veía siempre en primaria o también en secundaria son las noticias, que teníamos el copete, la volanta, las imágenes, ¿sí? Las imágenes que acompañan la noticia, esos son los paratextos. Títulos, audios, videos, ¿sí? Como dice acá también es otro ejemplo. Entonces, los paratextos son aquellos elementos que van a enriquecer
la información. El texto principal va a ser la información y después los paratextos. En cuanto a texto escrito, ¿por qué pongo texto escrito? Porque normalmente los textos informativos, cuando son escritos, tienen un estilo de redacción característico y algunas marcas tipográficas que también lo complementan, que eso lo vamos a ver también, que más que nada va a tener que ver con qué título se destaca, el tipo de letra, ¿sí? Cómo se condensa la información, va a tener que ver con este tipo de rasgos. Yendo a lo siguiente, que van a ser los paratextos, el término paratexto designa a cada uno de los elementos que acompañan un texto de cualquier tipo. ¿Sí? Los paratextos no solamente van a estar en lo que son los textos informativos, sino que también van a estar en cualquier tipo de texto, puede ser literario o no. Acá hay algunos ejemplos. Títulos, subtítulos, números de capítulos, por ejemplo, son los paratextos de una novela. Fíjense que ya no estamos hablando de un texto informativo. Pero, como hablábamos recién, en el texto informativo en particular, los paratextos van a ser el marco en el que se presenta la información que se quiere comunicar. Van a ser como el andamiaje, van a ser como la estructura, como el esqueleto, ¿sí? El paratexto va a funcionar directamente con el texto. Es muy importante lo que se elige como paratexto, ¿sí? Puede anticipar o dar información adicional, ¿sí? Que uno como lector, al momento de... Lo primero que ve uno es un paratexto, ya sea un título, un subtítulo, una foto. A partir de ahí es que elige si lee, por ejemplo, esa noticia o complementa toda la información y, como dice acá, le da sentido final al texto, ¿sí? Al texto informativo, en este caso, que estábamos leyendo. En la prensa gráfica, los titulares con sus respectivas imágenes, el adelantar al lector, el tema de la noticia de leer, el tema de la noticia antes de leer el texto, ¿sí? Los paratextos entonces van a tener que ver con aquellos elementos que están alrededor o giran en torno a un texto, ya sea literario o no. A partir de acá van a encontrar los diferentes tipos de paratextos, ya sean gráficos, verbales, sonoros, audiovisuales. Les dejé un link que en realidad voy a copiar el link en la tarea, les va a aparecer como un video de YouTube, a ese van a poder acceder y tienen como una explicación un poco más detallada, o si quieren complementar la información que les subo en este video, para interiorizarse acerca de lo que es un paratexto, un poquito más. Respecto de la actividad, en cuanto a la actividad, es un solo punto, mejor dicho, pero es un trabajo de redacción que ustedes van a tener que encarar, y está dividido en 4 partes, ¿sí? O hay 4 propuestas. Les leo el primer punto, dice: describa qué tipo de información podrían anticipar o brindar los paratextos señalados en las siguientes situaciones periodísticas. ¿Qué quiere decir? Recuerden que los paratextos lo que van a hacer es anticipar o dar cierta información antes de que nosotros leamos el texto informativo en sí, ¿sí? El relato de los hechos en sí. Entonces, lo que yo les propongo es, por ejemplo, en esta primera situación, pongámonos en una situación periodística. La situación periodística es la siguiente: un programa de radio informativo anuncia un segmento con música clásica de fondo. ¿Qué noticia cree que se va a dar en ese segmento, ¿sí? En ese segmento radial, si antes está sonando música clásica, ¿sí? Lo que tienen que proponer ustedes es, o comentarme mejor dicho, qué tipo de información va a brindar ese programa de radio después de que termine de sonar o mientras está sonando esa música clásica de fondo, que es bastante común, de hecho, en los programas radiales. En el ejemplo B, perdón, se me fue, ahí está. En el ejemplo B, la otra situación periodística es: una página de internet contiene el video online de un recital de rock de Soda Stereo. ¿De qué tema podrá tratar o podría tratar ese sitio web? Entran en una página de internet, se encuentran el video, en este caso de Soda Stereo, pero se encuentran el video de un recital de Soda Stereo.
¿De qué se va a tratar ese sitio web? ¿Qué temática va a trabajar o qué temática va a abordar? En la situación periodística C, un diario presenta una sección de noticias con el título Barrios Populares. ¿Qué tipo de relatos pueden aparecer allí? ¿Sí? Propongan, en este punto es importante porque en este punto no solamente me van a tener que comentar qué tipo de relatos pueden aparecer ahí, sino que a la vez van a tener que proponer otros paratextos, ¿sí? Para cada una de las situaciones periodísticas anteriores. ¿Qué quiere decir? Volvemos a un programa de radio informativo con anuncio un segmento con música clásica de fondo, ¿sí? Ustedes me van a comentar qué tipo de noticias va a dar, relacionado al mundo de qué van a ser esas noticias. ¿Qué otro tipo de paratextos se le ocurren para ese ejemplo A? Lo mismo con el B. Aparte de el video de un recital de Soda Stereo, ¿qué otro paratexto pueden sumar a esa página web, ¿sí? Según la temática que ustedes me dijeron que va a tratar? ¿Alguna fotografía, alguna publicidad de algún tipo, algún título en especial, ¿sí? ¿Cómo lo complementaría? Por último, un programa de televisión proyecta la siguiente imagen. Están viendo un programa de televisión y ven que se proyecta esta imagen. ¿Qué tipo de información creen que va a transmitir? Tengan en cuenta no solo la imagen, sino también el subtítulo que la acompaña, ¿sí? La información adicional que acompaña a esta imagen. Y esto va a ser todo por esta clase. Les voy a subir esta actividad, mejor dicho, la información teórica y después la actividad para que la puedan resolver. Les pido que cumplan con los tiempos de entrega pactados y si tienen algún tipo de inconveniente o duda, me escriban, ¿sí? Por los canales habituales que usamos para la clase. Hasta la próxima.